pues el día de hoy tengo la fortuna de haber sido invitado por la doctora para traerles esta plática que la hemos dado en algunos otros lugares, con la intención pues de que sea una forma más familiar de conocer un poco más sobre la migraña. Por favor me van deteniendo si es que no tienen, se traba el video, bueno, el sonido sobre todo, o la presentación. Lo titulamos migraña más que un dolor de cabeza porque generalmente solemos decir pues que cuando un paciente tiene migraña solamente es porque un simple y sencillo dolor de cabeza, pero no es así, lleva toda una situación de fondo. Y pues la intención es que logremos como a lo mejor un poco más de empatía con el paciente y que nos animemos a dar el tratamiento, porque tal vez tengamos la mala idea de que migraña es un tratamiento de segundo nivel o que es un tratamiento que solo el neuroloco como yo lo puede dar, pero no. Eh, Inicia desde primer nivel y creo que tienen ustedes un campo de acción muy grande en esta patología. Bueno, vamos a empezar. Me van deteniendo, por favor. Vamos a platicar rápidamente de un pequeño caso, como para poder meternos en el trasfondo de la migraña. Se trata de una paciente femenino, 27 años de edad, es residente de medicina familiar, no tiene antecedentes familiares, antecedentes patológicos de importancia, cefaleas desde los 15 años, características pues es semicraneana, alternante, en ocasiones se generaliza, tiene una intensidad pues fuerte, 8 a 9 de 10, ¿sí? Se acompaña de náusea, se acompaña de fotofobia, de fonofobia. Sus episodios de dolor duran más o menos 4 horas y refiere que antes del dolor siempre presenta fotopsias bilaterales. Llega a presentar 4 dolores al mes y esto pues limita sus labores las 4 veces. Cada que tiene dolor, pues la paciente se tiene que aislar, tiene que ponerse en un lugar oscuro, no escuchar ruidos, ¿sí? Un día antes del dolor se presenta desconcentrada. Sus médicos adscritos se han quejado de ella porque dicen que es distraída, que no hace las cosas. Y un día después de esto persiste con la misma sintomatología, pero además pues se pone de mal humor. Entonces yo les preguntaría de manera inicial, ¿qué tratamiento abortivo le podríamos dar a nuestra paciente? A lo mejor les viene a la mente muchos medicamentos. Al final retomamos el caso clínico para no interrumpir tanto. Vamos a pensar, ¿requerirá algún estudio nuestra paciente, así como está tal cual el cuadro? ¿Ameritará un tratamiento profiláctico? Vamos a memorizar esto. Tiene cuatro eventos al mes y los 4 son incapacitantes para la paciente y ya tiene quejas de sus superiores de que la paciente no pone atención o no realiza las actividades que se le solicitan. ¿Debemos darle alguna recomendación? Bueno, al final conforme vayamos platicando, vamos a retomar los puntos claves del caso clínico. Y entonces vamos a comenzar ahora sí con una definición tal cual de qué es la migraña. La migraña como tal, o como una definición operativa, si le queremos llamar de esta manera, es un trastorno neurológico, ¿sí? Que se genera o que genera la hipersensibilización neuronal porque se altera la conectividad entre ellas, ¿sí? Y hay activación entre varias estructuras cerebrales y esto nos lleva a múltiples signos y síntomas característicos. Pero bueno, me van a decir, ¿y qué es eso, doctor? No manche, por favor, algo más claro. Bueno, disculpen el video, no sé de verdad qué le pasa, pero bueno. Vamos a meternos un poquito en la epidemiología para que podamos ver qué tan
severo es este problema y qué tan impactante es para el trabajador de primer contacto, en este caso, ustedes que tienen a su cargo tantos pacientes, el impacto que tiene que conozcan un poquito de esto. Bueno, fíjense, aproximadamente 12 millones de mexicanos padecen migraña. Les puedo apostar que aquí, tengo yo aquí que son 73 participantes, mínimo unos entre 10, 15 pacientes, 15 participantes de esta reunión han tenido o tienen migraña. Puede durar hasta 7 días un evento nada más de migraña, ¿sí? Es decir, que no nada más es el dolor de cabeza, sino que va generando muchos síntomas. La relación mujer-hombre 3-1, y esto no tiene nada que ver con las situaciones sexistas o de género, sino que es una situación meramente hormonal. Mundialmente, 10% de la población, que es una cantidad impresionante, es más prevalente en edades reproductivas y por lo tanto en edades jóvenes, es decir, en pacientes que están trabajando, que están económicamente activos, de ahí la importancia, ¿sí? Una prevalencia general hasta del 15%. Fíjense cómo 3/4 de las pacientes con migraña comienzan antes de los 35 años. Esto quiere decir en edades en las que es económicamente activo el paciente. También afecta a niños y esto luego lo dejamos pasar y no lo tomamos en cuenta. Hay niños con migraña y en mayores de 50 años, cuando comienza después de los 50 años, tenemos siempre que sospechar alguna otra afección. 8% de los pacientes van a tener el infortunio de padecer migraña crónica, que es una situación pues un poco más complicada, difícil de tratar y obviamente pues más discapacitante. Ahora, como tal, ¿qué podríamos decir aparte de la migraña? Pues es el trastorno neurológico más incapacitante, ¿sí? A lo mejor dirán, bueno, doctor, pero pues resulta que si yo tengo un EBC o un paciente que tenga un EBC, pues obviamente va a estar muchísimo más incapacitado que una migraña. Pero si acumulamos los días de incapacidad en un paciente con migraña y lo comparamos con la cantidad de pacientes con EBC, por ejemplo, supera los días de incapacidad generados por un evento de migraña a un paciente que el acumulado por el EBC en algún otro paciente. Tiene un patrón hereditario sumamente importante, ¿sí? Lo cual pues dentro de nuestro interrogatorio tenemos que hacer un énfasis en esto. Y nos da, fíjense que hasta eso una luz al final del túnel cuando le preguntamos al paciente que tiene una cefalea así medio rara, como que no la cuadramos en los criterios. Oye, ¿tiene familiares con migraña? Pues sí, fíjese que mi mamá padecía toda la vida de dolores de cabeza y fíjese que mi abuela y que, bueno, así como que hasta respira uno, bueno, ya al menos tenemos una luz de por qué le duele la cabeza al paciente, aunque sea un poco atípico, pero ya podemos tener al menos una idea de que se trata de una migraña. Algo que también tomamos poco en cuenta, aumenta el riesgo de infarto cerebral y aumenta el riesgo de crisis convulsivas. Y eso ahorita que platiquemos de la fisiopatología, se van a dar cuenta un poquito del por qué. Se puede presentar con muchas comorbilidades. Frecuentemente el paciente va a tener en comorbilidad cervicalgia y fíjense que esto puede dar como una confusión muy grande y pensemos que el paciente realmente no tiene migraña porque se queja de dolor en el cuello. Entonces, bueno, como se queja de dolor en el cuello, pues no creo que tenga migraña, yo creo que más bien va por una situación cervical y entonces quedan infradiagnosticados y al final el paciente no se trata como tal, intentamos tratarlo como una cervicalgia y bueno, pues no podemos adelantar y viceversa. Tenemos migraña y no tratamos la patología cervical y entonces nunca le vamos a quitar la migraña. Trastornos neuropsiquiátricos, créanme que es más frecuente de lo que parece. El paciente con migraña, desafortunadamente, ya sea por el hecho de vivir con dolor
o simplemente como parte de la fisiopatología o de las comorbilidades puede presentar trastornos depresivos y trastornos de ansiedad. Y si no nos enfocamos también en esta parte, también podemos perder el enfoque terapéutico. Y trastornos del sueño, bueno, son pacientes que generalmente tienen problemas para dormir. Tenemos que enfocar también nuestra línea terapéutica hacia las recomendaciones de higiene del sueño. Ahorita platicamos y nos metemos un poquito más en lo del tratamiento. Ahora tenemos dos grandes grupos de la migraña con aura y la migraña sin aura. Tal vez todos ubiquemos a qué nos referimos con aura. Ahorita vamos a tocar un poquito más el tema. Lo que quiero nada más es como hacer una distinción. Ambas son la misma patología, simplemente que una tiene sintomatología focal neurológica y la otra no tiene sintomatología focal neurológica. Y esto puede ser simple percepción del paciente que no tiene o no presta atención a los síntomas alrededor de sus dolores de cabeza, o simplemente no son lo suficientemente grandes como para que el paciente los perciba, pero sigue siendo la misma fisiopatología. Bueno, ahora vamos a platicar un poquito más de lo que es la fisiopatología de la migraña para que podamos entender por qué nos da este tipo de dolor de cabeza, por qué presentan aura, por qué presentan síntomas diferentes y por qué no es nada más un dolor de cabeza. Tenemos muchos factores que van a influir en el desarrollo de la migraña. Tenemos los factores genéticos, los factores ambientales, el metabolismo del paciente, las hormonas, pues obviamente el medio ambiente. Vamos a poner un ejemplo, la diabetes. Sabemos perfectamente que la diabetes tiene una situación hereditaria enorme, ¿sí? Y que tenemos en una balanza la parte hereditaria y la parte ambiental. Si la parte hereditaria no es tan grande, si la parte ambiental la sopesamos con el cuidado de la alimentación, el ejercicio, entonces la parte genética no va a ganar. Y al final el paciente, una de dos, o no desarrolla diabetes mellitus o la desarrolla en etapas tardías de la vida y de una forma mucho menos agresiva. Lo mismo pasa con la migraña. Si la situación genética no es tan grande y la parte ambiental no es tan grande, entonces el paciente puede no desarrollar migraña. Y viceversa, si tenemos una situación ambiental muy grande, aunque la parte genética sea muy pequeña, el paciente sí la va a desarrollar. Bueno, ahora, ¿qué pasa en la migraña? Tenemos una serie de acciones o de situaciones que pasan dentro del cerebro que van a desencadenar el dolor. Y de aquí el título de la presentación no es nada más, le dolió la cabeza al paciente y ya. No es nada más, ay, pues hay que tratarle su dolorcito y ya. Es una situación que viene desde una dificultad en la conectividad neuronal. Se cree hasta el momento que tenemos como primer paso en la migraña una activación hipotalámica errónea. Entonces parece ser que el hipotálamo es como el foco del fuego dentro de la migraña. Tiene una activación errónea, ¿sí? Se empieza a alocar el hipotálamo, que recordemos que es como la madre de todas las neuronas, de todas las hormonas, ¿sí? Entonces se empieza a tener una actividad anormal. Esto genera o se comunica directamente con el tálamo. Y recordemos que el tálamo dentro del cerebro es el más metiche de todas las estructuras cerebrales. A fuerza tiene que estar en todos los chismes del cerebro. Entonces, una vez que llega al tálamo, pocas palabras ya valió, porque no hay forma de detenerlo. El tálamo tiene todas las conexiones que se puedan imaginar hacia todas las partes del cerebro y del sistema nervioso. Entonces llega al tálamo y el tálamo va de chismoso hacia la corteza cerebral. Llegamos a la corteza cerebral y empezamos a tener una conectividad cerebral alterada por esta activación hipotalámica. De ahí regresamos hacia el tallo cerebral. Del tallo cerebral pasa otra vez a la parte cortical y en la parte cortical empieza a haber una onda de despolarización.
muy parecido a lo que pasa en las crisis epilépticas, ¿sí? De ahí la situación en el parecido a la epilepsia y el por qué puede ser un factor para desarrollar epilepsia. Se genera una onda de despolarización cortical y esto provoca liberación de péptidos vasoactivos, entre ellos el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, ¿sí? Y el péptido activador en el de la pituitaria, ambos, ¿sí? Vasodilatadores potentes, ¿sí? Entonces, al tener una vasodilatación, vamos a generar una estimulación del nervio trigémino. En el cerebro o en el sistema nervioso, las estructuras que más duelen son los vasos sanguíneos que están rodeados por fibras de los nervios. En el caso de las partes supratentoriales del nervio trigémino y en las zonas infratentoriales o debajo de la tienda del cerebelo de los nervios cervicales. Al final, todos llegan al núcleo del trigémino. Si recordarán o han escuchado, la neuralgia del trigémino es uno de los dolores más fuertes que puedan imaginar. Entonces, esto se puede correlacionar a algo parecido. Es un nervio bastante sensible y que genera un dolor bastante potente. Entonces, si tenemos vasodilatación debido a los péptidos vasoactivos, se van a estimular estos nervios y finalmente ese estímulo llega al núcleo del trigémino en el tallo cerebral y una vez que llega aquí, pasa al tálamo y del tálamo a la corteza somatosensorial, en donde ya somos conscientes del dolor. Entonces, una vez que completamos todo este círculo, pues ya no hay forma de detener el dolor. De ahí la importancia de tratar el dolor en cuanto empiece y no dejar que este círculo del dolor se prolongue. No sé si hasta aquí vamos bien o al final vemos las dudas. Si por ahí hay algo, me van comentando, por favor. Yo sé que es complicado, no es la intención que sean unos maestros en la fisiopatología, si ni nosotros somos expertos en eso, simplemente quería explicarles de qué se trata la migraña y por qué el hecho de que tengamos el dolor relacionado a la vasodilatación, o si alguna vez escucharon eso de la despolarización cortical, ¿qué tiene que ver con el dolor? Vamos a correlacionar esto que platicamos con las fases de la migraña y con las manifestaciones clínicas, que creo que esto es lo más importante de la plática. Fíjense que la migraña, volvemos al título de la presentación, no nada más es un dolor de cabeza. Tenemos 4 fases de la migraña. Tenemos una fase prodrómica, una fase de aura, una fase como tal de cefalea y una fase postdrómica. Bueno, ¿qué quiere decir esto? La fase prodrómica es aquella que empieza antes del dolor de cabeza y se debe a la activación hipotalámica. Una vez que se activa el hipotálamo, empezamos a tener un montón de sintomatología relacionada con la actividad hipotalámica. Generalmente se va a presentar hasta un día antes de que empiece con el dolor de cabeza. Entonces, imagínense, el paciente un día antes de su dolor de cabeza, va a sentir una fatiga que no puede ser explicada a lo mejor por el exceso de trabajo, por no dormir, por alguna situación, simplemente se siente fatigado. Vamos a tener cambios cognitivos, el paciente va a estar desconcentrado, vamos a tener la típica alteración de la memoria, se me olvida lo que estaba haciendo, a qué fui, qué me encargaron, en el caso de los residentes, ¿verdad? Híjole, me dijeron que fuera a tomar una gasometría, no me acuerdo de quién, y ahí van a regresar. O en el caso de nosotros como médicos en consulta, híjole, qué paciente me dijo que quería una receta y que al final se la diera. Alteraciones en el estado de ánimo, se vuelve el paciente irritable, ¿sí? Todo le parece mal, parece ser una situación, y es más, hasta llega a clasificarse como un paciente malhumorado, un paciente gruñón, cuando no es eso, sino que es una situación de una activación de una parte cerebral. Tenemos alteraciones
en el sueño, podemos tener dificultades para conciliar el sueño o al revés, hipersomnia diurna. Fíjense qué curiosos síntomas autonómicos, podemos tener sed a pesar de que no tengamos calor o que estemos tomando adecuada cantidad de agua, antojos, sobre todo cosas dulces, al paciente suele antojársele cosas dulces de la nada, ¿sí? Luego dan sustos, ¿no? Ya los antojos típicos del embarazo, pero no. Poliuria, ¿sí? Dentro de la estación de trabajo se está parando al baño, bueno, pues ¿qué está pasando? Tendrá una infección de vías urinarias, bostezos, y puede clasificarse como un paciente, bueno, pues se la pasa durmiendo todo el día, tiene sueño. Y fíjense cómo se puede confundir fácilmente, rigidez de cuello, y al final el paciente puede ser clasificado como un paciente con cervicalgia, fotofobia antes del dolor de cabeza, osmofobia, náusea, es decir, podemos tener, el paciente huele, percibe perfúmenes, etcétera, y empieza a tener ascos o puede ser intolerante a los olores. Después de la fase prodrómica, empieza la fase de aura. Fíjense la importancia, no es todo el paciente, no todos los pacientes tienen aura, ocurre más o menos en un tercio de los pacientes, lo cual, bueno, pues es importante identificar. Ojo, dura de 1 minuto a 60 minutos, no dura menos. Si dura segundos, tenemos que pensar en alguna otra cosa. Si dura más de 60 minutos, tenemos que estar pensando en otras cosas, ¿sí? Sobre todo en infarto cerebral. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de las veces el paciente tiene sintomatología visual, pero puede tener otra sintomatología. Y si persiste después de 60 minutos, tenemos que pensar en otras situaciones como eventos vasculares. 80% de los pacientes con aura van a presentar sintomatología visual, ya sea positiva o negativa. Las famosas fotopsias, las famosas miodesopsias, pueden ver como lucecitas parpadeantes, los famosos gusanitos en el campo visual que van cambiando de un campo visual al otro, de afuera hacia adentro, de un lado hacia el otro. Escotomas o manchas, ¿sí? Manchas negras en el campo visual que también van cambiando. Pero fíjense que no nada más son los síntomas visuales, podemos tener síntomas sensitivos, motores, de lenguaje, puede haber arresto de lenguaje, está hablando y el paciente de repente ya no puede nombrar las cosas, se equivoca al hablar, cambia letras, cambia palabras, disartria como tal, síntomas motores que tal vez es lo menos frecuente, a lo mejor de la coordinación es un tanto frecuente, a lo mejor un poco de disdiadococinesia, movimientos alternantes, temblores, pero hay pacientes en pocos casos que pueden tener debilidad, ¿sí? Hay un tipo específico de migraña que es la migraña hemipléjica, que si bien es una patología meramente genética, una enfermedad mitocondrial, pues realmente puede llegar a pasar y pueden llegar a presenciarlo. El paciente presenta hemiplegia y posteriormente presenta la cefalea. Entonces imagínense el grado de incapacidad que puede tener este paciente. Y cuando tenemos síntomas de tallo, el paciente puede tener todavía mayor incapacidad, disartria, vértigo, que luego se suele confundir con vértigos periféricos. Claro, hay que tener en cuenta y hago un énfasis importante con todos ustedes por ser de primer contacto, la importancia que tiene identificar el vértigo. Si no hay relación con un dolor de cabeza, no tenemos por qué pensar en que el vértigo viene de origen central. Acuérdense, el 90% de los vértigos son periféricos. Pero si se presenta el vértigo y posteriormente presenta una cefalea típica, ahí sí podemos pensar que es una migraña con un aura de tallo o la que antes llamábamos migraña vestibular. Diplopía, ataxia y alteraciones de la conciencia. Pueden tener incluso síncopes asociados a la cefalea. De momento son poco frecuentes. Yo solo he tenido por ahí 3 casos que se queda como de última posibilidad diagnóstica.
Ahora sí, una vez que pasa el aura, empieza la cefalea. Y aquí yo creo que todos, absolutamente todos conocen el típico dolor de cabeza migrañoso. La duración típica entre 4 y 72 horas, ojo, sin tomar tratamiento. Porque luego el paciente dice, no, me dura 1 hora, pero es porque se medica. Sin medicación va de 4 a 72 horas. Va de moderada a severa intensidad, generalmente unilateral. Fíjense que son entre 2/3 partes y 3/4 partes. Entonces no vamos a satanizar el hecho de que si no es unilateral, no es migraña. Se van a encontrar con pacientes migrañosos con cefaleas generalizadas universales. Una de dos, o el paciente no identifica que tiene una cefalea en una parte de su cabeza, o el paciente de verdad tiene una cefalea universal. Entonces, no vamos a quedarnos con la idea de que si no es unilateral, no es migraña. Carácter punzante o pulsátil, ya sea que sienta que le atraviesa algo o que late. Y cosa curiosa, un punto importante que quiero platicarles, la característica pulsátil del dolor migrañoso no está dado como tal por las arterias o vasos sanguíneos del cerebro, sino por la comunicación tálamo-cortical. El tálamo tiene una forma muy chistosa de comunicarse con las partes del cerebro y es mediante pulsos. Esos pulsos llevan un ritmo constante y ese ritmo constante es el que le da el carácter pulsátil. Se exacerba con la actividad física. Es un paciente hipersensible a estímulos visuales, auditivos y olfatorios, y fíjense que hasta táctiles. Son pacientes que a lo mejor durante el dolor de cabeza, si alguien los toca, suelen sentir o empeorar su sintomatología o sentirse incómodos con el estímulo táctil. Se acompaña de náusea o vómito o simplemente intolerancia a la comida. Cuando dura más de 72 horas, le llamamos estatus migrañoso y es una situación ya de un tratamiento hospitalario. Ojo, continuo, no que sea intermitente. Entonces, son las características principales, pero no hay que casarnos con estas ideas de que a fuerza siempre tiene que tener el mismo tipo de dolor de cabeza. Es muy variable de paciente a paciente y recordemos que los pacientes no son libros ni recetas de cocina ni criterios. Los pacientes son pacientes y pueden presentar dolores diferentes. Por ejemplo, la migraña en hombres suele presentarse muy diferente y no ser tan severa como en un paciente femenino. Puede ser una situación entre leve y moderada, aunque conserve un carácter pulsátil y aunque conserve algunas otras características. Lo que nos da la pauta es el cuadro completo. Si tiene aura, si tiene síntomas prodrómicos, si tiene antecedentes heredofamiliares, si cede al tratamiento que le estamos dando. Entonces, ahí lo encasillamos. ¿De acuerdo? Tal vez no sea una obligación diagnosticar cosas difíciles, pero no casarnos de que si un paciente no tiene una de estas características no es migraña, simplemente son las características más frecuentes. Una vez que pasa el dolor de cabeza, fíjense cómo persiste el cuadro de migraña con una fase posdrómica, que puede durar desde 1 hasta 3 días. El paciente puede continuar todavía con la sintomatología de postdromo. Son muy similares a la fase prodrómica. Hay fatiga, hay alteraciones cognitivas en el estado de ánimo, debilidad, cansancio, sed, etcétera, muy parecidas a las fases prodrómicas. Y entonces el paciente, bueno, van a decir, güey, ya que se ponga a trabajar, ya se le quitó el dolor de cabeza, pero no, todavía no regresa a la normalidad esa conectividad neuronal. De ahí la importancia que tengamos de reconocer el paciente migrañoso y que podamos tener el conocimiento de que no nada más es cuando le duele la cabeza, sino que todavía la enfermedad sigue activa posteriormente al dolor de cabeza. Vamos a hacer una comparación, es como el paciente con epilepsia. El paciente tiene un aura, probablemente en las crisis focales, viene la fase ictal, la crisis convulsiva como tal, y después de la crisis convulsiva el paciente tiene una fase también
de pródromo, ¿sí? O la que le llamamos posictal, en el que el paciente está cansado, desorientado, que no sabe qué pasa, puede tener vómito, puede tener cefalea, que si bien se reduce a minutos, a horas, en la fase de la migraña o en la migraña, esta fase postdrómica o posictal del dolor de cabeza se extiende muchísimo más, ¿sí? Entonces tenemos que reconocer estas partes de la migraña, no nada más interrogar su dolor de cabeza, qué siente antes y qué siente después. Si ustedes se fijan en cuando dan una incapacidad por migraña, les pone hasta 7 días de incapacidad por una migraña, pues parece broma, pero como dicen por ahí, no, pero es anécdota, realmente puede durar hasta 7 días un evento de migraña, ¿sí? Entonces es cuando debemos de enfocar nuestro abordaje diagnóstico, la comprensión hacia el paciente y que nos tienen que apoyar, sobre todo en primer nivel, con los pacientes. A lo mejor en la parte privada es un poquito más fácil atender a un paciente y reconocer todas las partes del dolor de cabeza, pero como ustedes más que yo me pueden comprender en la fase, en la parte institucional, sus 10 o 15 minutos a ustedes de 25 pacientes al día que les clavan, ¿verdad? Y a nosotros en segundo nivel, a los 18 pacientes que nos clavan, pues es imposible poderle preguntar al paciente, oye, pues a ver, ¿qué sientes después de tu dolor de cabeza? ¿Te cansas? ¿Te sientes desconcentrado? Pues no, porque no nos da el tiempo suficiente. Pero a lo mejor si el paciente llega con ustedes después, porque el neurólogo no les hizo caso y le dio un chocho y los mandó a su casa, bueno, entonces a lo mejor pudiéramos hacer una intervención en esta parte. ¿Qué siente después? Y entonces referir o contrarreferir nuevamente al segundo nivel. Aunque tiene un dolor, dos dolores de cabeza al mes, el paciente persiste con mucha sintomatología antes y después. Bueno, les pongo nada más como acervo cultural los criterios de la clasificación internacional de las cefaleas, de la migraña sin aura, de la migraña con aura y de la migraña crónica. No es la finalidad memorizarlas durante esta sesión, pero quería ponérselas solo para que las tengan por ahí como acervo cultural. Fíjense cómo nos pone al menos 5 ataques que cumplan todos los criterios clínicos que habíamos platicado previamente. Es decir, podemos decir que un paciente tiene migraña cuando ya ha tenido varios eventos de dolor. En el primer ataque no podemos decir que es migraña, aunque lo podemos sospechar de forma muy alta. Y ojo, regresamos a lo mismo. El paciente no es un criterio. El paciente no depende de los criterios. Si no cuadra al 100%, no podemos decir que no es. Y si cuadra al 100%, también no podemos decir que sí es, porque hay cefaleas secundarias idénticas a la migraña. Pero bueno, eso a lo mejor ya nos toca identificar. Al final les pongo las banderas rojas. Los criterios de migraña con aura solamente se requieren 2 ataques con algún síntoma agregado que se expanda gradualmente, que les decía, por ejemplo, visual, que las fotopsias vayan cambiando en los campos visuales, ¿sí? De ahí la importancia que vaya cambiando a lo largo de esos 60 minutos. Y la migraña crónica, que tenga cefalea de 15 días o más al mes por más de 3 meses seguidos y que de esos 15 días de dolor, al menos 5 sean de tipo migraña. Fíjense que este criterio cambió en el último consenso internacional porque antes se decía que tenían que ser a fuerza dolores tipo migraña. Ahora sabemos que la comorbilidad de migraña con cefalea tensional, por ejemplo, es sumamente frecuente. Y entonces el paciente, aunque no tenga tantos dolores tipo migraña, tenemos que clasificarlo como migraña crónica. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues resulta que el paciente en el mes solo tiene 5 dolores de dolor de tipo migraña. Y aparte tiene otros 10 dolores de cabeza que son opresivos, que son bilaterales, que son de menor intensidad, ¿sí? Que son en banda. Bueno, pues aunque sean este tipo de dolores de cabeza, lo tenemos que clasificar como cefalea migrañosa crónica.
Bueno, discúlpenme por el video, creo que estoy teniendo nuevamente problemas. Denme un segundo, voy a intentar corregirlo. Bueno, al final no es lo importante ver que me vean a mí, ¿verdad? Espero no les distraiga tanto ver ahí como efectos especiales. Es para que se mantengan un poco despiertos en sábado en la mañana. Bueno, de aquí vamos a ver, hay ciertos factores que a los pacientes pueden hacerlos o predisponerlos a que tengan una cefalea migrañosa crónica, ¿sí? Estos factores van a ser, por ejemplo, el sobreuso de medicamentos, aquel paciente que tiene una, digamos que, pues no adicción, porque no le podemos llamar así, pero que está siempre usando medicamentos para el dolor, que toda su vida está tomando AINES, que toda su vida está tomando algún abortivo del dolor. Y esto se daba muy frecuente con la ergotamina. Afortunadamente, poco a poco se va sacando del mercado la ergotamina, el famoso Ergocaf o Sidolil. Es un excelente abortivo, sin embargo, el paciente solía hacerse muy dependiente de la ergotamina. Que tengamos un manejo inefectivo para los eventos agudos de migraña, ¿sí? Esto pasa muy frecuentemente al principio de los pacientes con migraña. Empiezan respondiendo a paracetamol, después no funciona el paracetamol, entonces usan ibuprofeno, y entonces ya el ibuprofeno no les hace y entonces empiezan a experimentar, ahora tomo naproxeno, no me funcionó, después de una hora tomo ibuprofeno, no me funcionó, después de una hora tomo paracetamol y esto contribuye mucho a que se cronifique el dolor de cabeza. Obesidad y síndrome metabólico, como en todo, no nos ayuda absolutamente nada que el paciente tenga un descontrol en su peso, un descontrol metabólico, porque esto contribuye a que no pueda resolver fácilmente el dolor de cabeza. Trastornos depresivos que son infravalorados, que son infratratados, también contribuyen a que una migraña se convierta en crónica. Fíjense, estrés psicológico constante y cómo, pues para nuestra mala fortuna como médicos estamos condenados a sufrir un estrés constante. Entonces, como les puse en el caso inicial, una paciente residente de medicina familiar con cefaleas, pues está expuesta a un estrés constante, entonces tiene una posibilidad altísima de generar una migraña crónica. El nivel sociocultural bajo, ¿por qué? Pues porque a lo mejor no busca la atención adecuada, no busca el medicamento adecuado o simplemente pues desafortunadamente nuestro medio pues no nos alcanza. Si no tenemos seguridad social, nos atenemos a que pues, no me alcanza y listo. Entonces no podemos progresar de un paracetamol a un triptano y entonces nos quedamos cortos en el tratamiento y pues trastornos de ansiedad. En general, trastornos neuropsiquiátricos son un factor importantísimo para la progresión de una migraña a una migraña crónica. Bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico? A ver, estoy intentando resolver lo del video. Parece que no funciona. Bueno, el diagnóstico y como a lo mejor yo tengo hartos a los residentes que rotan conmigo, y a los estudiantes a los que les doy clase, yo los tengo hartos por decirle el diagnóstico es clínico, ¿sí? Tal vez infravaloramos la capacidad clínica que tenemos cada uno de nosotros. Pensamos que siempre vamos a tener un apoyo auxiliar diagnóstico que nos va a decir si este sale positivo, entonces tiene tal patología. Bueno, pues afortunadamente la neurología no es como la reumatología que depende a fuerza de anticuerpos, en neurología no. No dependemos de auxiliares diagnósticos en la mayoría de los casos. Entonces es clínico. No hay ningún estudio que corrobore si tiene o no tiene migraña, simplemente la clínica. Los estudios que realizamos son para descartar alguna otra patología, ¿sí? No requerimos con los datos típicos algún estudio auxiliar, aunque a veces se requiere
alguna tomografía, por ejemplo, simple, sobre todo en pacientes, pues los VIP o los famosos recomendados, que casi no existe institucionalmente, ¿verdad? Y con datos atípicos, a lo mejor una aura rara que no podamos encasillar en una aura típica, pues ahí sí a lo mejor nos podemos apoyar con una resonancia o con estudios complementarios. Bueno, vamos a hablar un poquito del tratamiento. No los voy a aburrir mucho, pero quiero darles las pautas para algunos partes del tratamiento. Lo dividimos en dos grandes grupos, el tratamiento en agudo y el tratamiento profiláctico. ¿Sí? El tratamiento en agudo me refiero al tratamiento abortivo del dolor. ¿Qué le vamos a dar para quitarle el dolor a nuestro paciente? Nos urge quitarle el dolor. Entonces, tenemos nuestra primera línea de tratamiento. Existen infinidad de burlas, de memes, de lo que ustedes quieran, en donde nos dicen que solo damos paracetamol. Bueno, desafortunadamente sigue siendo nuestro primer caballito de batalla. Y en un paciente que no tiene o que es virgen al tratamiento analgésico, siempre iniciamos con paracetamol, porque es el de primera línea. De ahí tenemos cualquier AINE que se les ocurra, ácido acetilsalicílico, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco. Existen otros, pero estos son los que están clasificados como 1A en el nivel de evidencia. Y siempre tenemos que dar pues, las dosis adecuadas. Dar 500 miligramos de paracetamol no van a ayudar a retirar el dolor de cabeza de tipo migraña. Tal vez una tensional pueda responder. Una migraña necesita 1 gramo. Igual de aspirina necesitamos hasta 1 gramo. De ibuprofeno sí lo podemos ir escalando, 400, 600, 800, dependiendo de la respuesta. Y del diclofenaco de entrada 100 miligramos. Una vez que no nos funciona la primera línea de tratamiento, nuestra segunda línea de tratamiento, en teoría, son los triptanos. Los triptanos son agonistas potentes de los receptores de 5-hidroxitriptamina, es decir, de serotonina, que nos van a ayudar a generar una vasoconstricción potente y a inhibir la liberación de los neuropéptidos vasoactivos, en este caso el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que es un vasodilatador muy potente. Entonces, sí estábamos hablando que fisiopatológicamente nuestra migraña se causa por una vasodilatación y estimulación de los nervios alrededor del vaso. Bueno, pues entonces lo que vamos a ayudar es que a que esos vasos sanguíneos regresen a su tamaño normal y disminuya el dolor. Van a actuar a nivel periférico y central, es decir, que van a actuar a nivel de los vasos sanguíneos centrales y a nivel del nervio trigémino en la parte periférica, para ayudar a resolver el dolor de ambas maneras. ¿Sí? Aquí les pongo algunos ejemplos. Disculpen, aquí tuve una situación, se me trabó. Por ahí me pueden confirmar si me siguen escuchando. Sí, doctor, sí se escucha. Discúlpenme por tantas fallas técnicas, esta no es mi computadora porque la mía se murió, no sé qué le pasó, estoy en una de rescate, pero bueno, trataré de continuar, por favor, grítenme, háganme señas, por favor, si me dejan de escuchar, yo sé que hablo mucho. Ya casi terminamos la parte del tratamiento para que veamos ahora sí lo aterrizado. Les pongo ejemplos de triptanos, son los que tenemos disponibles en nuestro país. El almotriptán, el etriptán, solmitriptán, risatriptán, sumatriptán y alatriptán y todo lo que quieran con triptán. Son medicamentos que tenemos disponibles aquí. Ahora, cuando tenemos por ahí no sé si soy yo o es algún micrófono que se encendió. Parece que ya se quitó el sonido. Bueno, cuando tenemos o no tenemos respuesta al triptano solito, podemos usar como tal un triptano con AINE y entonces mejoramos la respuesta hasta en 80%.
Y tenemos otra combinación que aunque no es una combinación indicada a nivel internacional, sí la podemos usar, que son los AINES más cafeína, el famoso Saridón, paracetamol más cafeína, el ibuprofeno más cafeína, el famoso bioelectro, ¿sí? Que si bien no son medicamentos que están estudiados a nivel internacional, sí los podemos utilizar porque en nuestro medio son muchísimo más económicos y a lo mejor antes de evolucionar a un triptano podemos intentar AINE más cafeína. Es decir, no es lo mismo pagar unos 60, 70 pesos de una caja de Saridón con 20 tabletas que 400 pesos de una caja de Somig, que es Solmitriptán, con solamente 2 tabletas. Si el paciente no tiene seguridad social, es muy difícil que lo pueda costear. Por aquí veo en el chat que dicen que se escucha raro. ¿Se sigue escuchando raro? No, doctor, ya se escucha bien, ya no hay ninguna interferencia. Correcto. Bueno, tenemos otras opciones de tratamiento que las tenemos que dejar al último porque son las que más pueden provocar que el paciente se vuelva dependiente de medicamentos. Entre ellos son los opioides débil como tramadol o codeína, ergotamina, que es el que les comentaba, el famoso Sidolil, el famoso Ergocaf, que ya casi no los ocupamos, y otros muy antiguos como el butalbital, que son barbitúricos que antes se utilizaban muchísimo, ya casi no los utilizamos, pero se utilizan en casos pues que no puedan responder a lo primero. Refractarios, pues todos son tratamientos IV, ya cuando el paciente no lo podemos mejorar o lo tenemos en un estatus migrañoso, podemos combinar un AINE más metoclopramida, independientemente de los efectos eh, extrapiramidales, valproato en infusión, como si fuera una crisis, un estatus epiléptico, ¿sí? Y bueno, de ahí viene el tratamiento profiláctico, que primero tendríamos que ahondar mucho con las modificaciones en el estilo de vida. Hay que ayudar a que el paciente tenga una buena higiene del sueño. Hay que evitar los desencadenantes sensitivos. Hay pacientes que ya identifican perfectamente qué les provoca el dolor. Las bebidas alcohólicas pueden desencadenar el dolor, fumar, que es otro muy frecuente, y si el paciente no deja de fumar, pues puede provocar un aumento en la cantidad de dolores de cabeza, el exceso de exposición al sol, realizar actividad física, que a lo mejor no todos lo pueden llevar a cabo, pero hay que estar un poquito insistentes en este punto, que puede salvarlos de un tratamiento pues farmacológico. Y pues muchos alimentos que pueden desencadenar dolor de cabeza, como las bebidas energéticas, alimentos con glutamato monosódico, acesulfame, aspartame, quesos maduros, el sobreuso de café o al revés, la abstinencia del café puede provocar más dolor de cabeza. Bueno, de ahí, aparte de las modificaciones en el estilo de vida, pues tenemos que dar otro tipo de tratamiento farmacológico. Siempre es individualizado. Tiene la finalidad de disminuir la intensidad y la frecuencia del dolor de cabeza, ¿sí? Es decir, que vayamos disminuyendo poco a poco la cantidad de dolores de cabeza. ¿Cuándo lo vamos a iniciar? Bueno, esto es importante porque ustedes sí pueden iniciarlo cuando el paciente tenga 3 o más cefaleas al mes, pero que tenga una alteración funcional importante y no hay una adecuada respuesta al tratamiento agudo. Es decir, 3 dolores de cabeza al mes parecen poco, pero que no responda ya a paracetamol, anaproxeno, a aspirina, y que al paciente le genere incomodidad antes y después del dolor de cabeza, que se esté incapacitando, entonces ya es una indicación para un tratamiento profiláctico. Nuestra paciente tenía 4 dolores de cabeza al mes, pero le generaba muchos problemas alrededor de su vida cotidiana, con sus jefes, puede tener problemas en su vida familiar, con su pareja, con sus hijos. La pareja lo puede ver molesto, de mal humor siempre, tener problemas en esta situación. Entonces es importante ahondar un poquito más también en la vida familiar del paciente.
6 o más dolores de cabeza al mes con una mala respuesta al tratamiento, aún con buena respuesta, perdón. Contraindicaciones para el manejo agudo, que tenga alguna situación, a lo mejor úlceras gástricas, cardiopatías que no puede usar solmitritán, etcétera. Auras incapacitantes, el riesgo de sobreuso de medicamentos, un impacto en la calidad de vida del paciente. Bueno, vamos a ver un poquito de los tratamientos como tal ya farmacológicos, que puede ir desde suplementos alimenticios y los grupos de antihipertensivos, anticonvulsivos, antidepresivos, tratamientos locales y anticuerpos ya hasta monoclonales. Entonces, de suplementos alimenticios se han estudiado algunos como la coenzima Q10, que si bien no es altamente efectiva, puede ayudarnos mucho a la disminución en la cantidad e intensidad de dolores de cabeza. El citrato de magnesio también se ha estudiado y que si bien no tiene una gran evidencia, pudiera ayudar. La suplementación con riboflavina también puede ser un auxiliar. De los betabloqueadores, pues el más usado, el propranolol, ¿sí? Que es uno no selectivo, que pues sí nos puede ayudar bastante. Hay que cuidar nada más los eventos o las reacciones adversas o contraindicaciones, por ejemplo, en pacientes asmáticos, ¿sí? Pero el propranolol es un medicamento que podemos usar de manera segura en pacientes adecuados. Desde 20 miligramos podemos escalar 40 hasta 240, siempre y cuando no provoquemos bradicardia o hipotensión. Anticonvulsivos, topiramato, valproato, gabapentina y algunos otros que podemos usar. Aquí les pongo pues los de niveles de evidencia más alta. Se ha usado hasta levetiracetam, lamotrigina, fenitoína, que pues tienen menor nivel de evidencia. Antidepresivos, específicamente los inhibidores duales de la recaptura de serotonina y norepinefrina, los tricíclicos como amitriptilina. Antihipertensivos, fíjense que se puede usar el candesartán, es uno ya aprobado para la migraña, para profiláctico de migraña, lisinopril, verapamilo, siempre y cuando pues revisando que no tengamos una hipotensión sostenida. Y bueno, pues si el paciente aparte es hipertenso, pues le podemos ayudar un poquito al tratamiento hipertensivo con alguno de estos medicamentos. De ahí tenemos otras opciones como el tratamiento con la toxina botulínica, el famoso Botox, ¿sí? Se aplica en regiones frontales, temporales, faciales y occipitales. Y fíjense que sí tiene una tasa de respuesta muy alta cuando tenemos un paciente refractario a tratamiento. Y finalmente, lo más nuevo, los anticuerpos monoclonales como el erenumab y el galcanizumab, que son anticuerpos dirigidos contra el péptido relacionado al gen de la calcitonina, es decir, hacia este péptido vasodilatador. Algunas otras opciones terapéuticas que tampoco tienen un gran nivel de evidencia, como bloqueos de los nervios, estimulación supraorbitaria, que es una estimulación transmagnética repetitiva, la estimulación vagal también transcutánea, que se utiliza también para epilepsia. Y bueno, yo creo que me voy a pasar a lo mejor a la última parte, que es el seguimiento del paciente, ya para terminar y no quitarle más tiempo a las preguntas. Es algo que sí quisiera hacer un énfasis ya por último, que a lo mejor en primer nivel ustedes nos pueden apoyar muchísimo y que ustedes como médicos de primer contacto pueden ser el punto clave para el adecuado tratamiento del paciente con migraña. A nosotros o en general nosotros tratamos de hacer todo esto desde que el paciente llega para que podamos ayudar de manera efectiva, pero si no es así podemos nosotros ayudar un poquito más al paciente. El uso de calendarios o el diario de cefalea es sumamente importante al paciente, especificarle que nos vaya en una libreta o en una tabla. Yo les entrego una tabla a los pacientes en donde van poniendo la fecha, la intensidad del dolor, cuánto duró, con qué se quitó, y todo esto nos va a ayudar a saber si el tratamiento profiláctico está siendo efectivo o no.
y en qué momento retirar o en qué momento aumentar el tratamiento profiláctico. Evaluar la efectividad y los efectos adversos del paciente. Bueno, a lo mejor en un segundo nivel es muy fácil decir, tómate esto y nos vemos en 6 meses, nos vemos en un año. Pero a ustedes que les llega mes con mes, vengo por mi medicamento, o incluso en un medio privado, si trabajan en el medio privado, bueno, hay que estar monitorizando que el paciente tenga un adecuado efecto del tratamiento profiláctico con el calendario, que no tenga efectos adversos con el tratamiento que le estamos dando, porque si el efecto adverso es mayor que el beneficio, entonces hay que cambiar de tratamiento. Buscar el sobreuso de medicamentos, que no esté sobreutilizando AINES, que no esté sobreutilizando los triptanos, que no esté sobreutilizando ergotamínicos, porque entonces estamos tratando mal su migraña. Referir a tiempo al paciente que no responde al tratamiento. Aquí viene la contraparte. Iniciamos tratamiento, vamos viendo cómo va. Si no responde con las primeras líneas de tratamiento y nuestro paciente estamos viendo que no mejora con los AINES, que no mejora con los triptanos, es momento de mandarlo a segundo nivel, porque una de dos, o tiene otra cosa o simplemente tiene una migraña de difícil control. Y si no la manejamos adecuadamente con algún otro tratamiento, puede ser una migraña refractaria que no podamos quitar ya con nada. Identificar comorbilidades, que luego eso a nosotros se nos pasa mucho. Creo que a lo mejor en el área de su especialidad tienen muchísimo más campo de acción de identificar qué pasa alrededor del paciente, qué pasa con la situación afectiva del paciente, qué pasa con las comorbilidades del paciente, qué pasa en el entorno familiar y en el entorno social del paciente que no nos está dejando tratar al paciente. Es decir, no nos estamos dando cuenta que el paciente es cuidador primario de un viejito de 90 años con Alzheimer, con Parkinson, y que el paciente está desgastado. ¿Y por qué no le quita el dolor de cabeza el neurólogo? Bueno, tiene un síndrome del cuidador quemado y por eso no mejora su migraña. Cosa que a lo mejor nosotros no nos damos cuenta. Ustedes, como su campo de acción es muchísimo más amplio, creo que es muchísimo más fácil identificarlo. Recordar al paciente cuál es la meta de tratamiento, no prometerle unicornios, no prometerle cosas irreales. No vamos a quitar la migraña no se cura, pero la finalidad es disminuir la cantidad de dolores de cabeza y mejorar la calidad de vida del paciente. Es decir, que tenga la menor cantidad de dolores de cabeza y que sea fácilmente tratable con un abortivo del dolor. No se la vamos a desaparecer y eso hay que dejárselo bien claro, porque después de 3, 4 meses que le vuelva a dar un dolor de cabeza, el paciente se le había olvidado que tenía que llevar siempre consigo su abortivo del dolor y entonces llega reclamando a ustedes y al neurólogo y a todo mundo, me prometieron que se me iba a quitar el dolor de cabeza. No se quita, se controla. Y hay periodos en la vida en los que desaparece y periodos en la vida en los que vuelve a aumentar. Y eso es importantísimo que le recalquemos al paciente. Bueno, no me extiendo más. Les dejo esto, son las banderas rojas. ¿En qué casos tenemos que enviar al paciente, ya sea urgencias o cuando sí tenemos que hacer estudio de imagen? Si gustan, incluso les puedo dejar con la doctora la presentación, si gustan, en PDF, como para que tengan algunos de los criterios por ahí que les pueda ser útil en su práctica diaria. Espero no dejarlos así, más confundidos de lo que a lo mejor tenían respecto a la migraña, o dejarlos así, que les haya provocado migraña por darles una plática sobre migraña. Pues sí, no hay más. Yo creo que muchas gracias por haberme aguantado y porque no se hayan desesperado con la situación de mi video, que parecen como efectos especiales. Les prometo que no era a propósito. No sé si vamos a pasar a la parte de las preguntas. Sí, doctor. Vamos a pasar a la parte de las preguntas. Entonces, si nos la pueden colocar en el chat
para que el doctor nos apoye respondiéndolas, por favor. Tenemos una pregunta. Sí, Primero doctora. que nada, la felicitación por la presentación. Y mencionan, en el Gracias. tratamiento profiláctico se menciona el valproato semisódico. Para Sí. primer nivel es un medicamento controlado. ¿Cuál es la diferencia de usar valproato de magnesio, el cual sí podemos utilizar en primer nivel? ¿Y cuál sería la dosis máxima de uso del valproato? Ah, perfecto. Eh, Acá nosotros en Veracruz sí tenemos sin autorización el valproato semisódico. No sabía que tenían limitado el valproato semisódico. La diferencia es el valproato de magnesio, aunque se parecen, aunque tienen el mismo fundamento, tiene mucho menor efectividad y tal vez no valga la pena darle dosis tan alta, porque si no funciona con la dosis baja, entonces quiere decir que no va a funcionar a dosis alta el valproato de magnesio. El específico es el semisódico. Entonces, en primer nivel pudiéramos usar el de magnesio. Ojo, el valproato siempre es en varones o en pacientes que no tengamos riesgo de embarazo, porque es el medicamento más teratogénico que existe de los anticonvulsivos y es el medicamento que puede provocar hiperandrogenismo en mujeres. Entonces podemos tener a una mujer, si le damos valproato, hirsutismo, aumento de peso, acné, cosas o efectos no deseados. Entonces el valproato lo vamos a usar nada más en género masculino. Primero. Y segundo, podemos usar en primer nivel, si solamente tienen de magnesio, 200 miligramos como dosis, nada más. Si no nos responden el primer mes, olvidémonos del valproato de magnesio porque no es el adecuado. El adecuado es el valproato semisódico por las pequeñas diferencias en su sal. Aunque al final se terminan convirtiendo en lo mismo, no tiene la misma eficacia y los estudios que se han hecho en comparativa, el ácido valproico, el valproato semisódico y el valproato de magnesio no tienen la misma eficacia. Entonces, si con 200 miligramos, que es la tabletita que tienen ustedes de libre acceso, no funciona, cambiemos de tratamiento a otra alternativa o derivemos ya a segundo nivel con la indicación, dimos un tratamiento profiláctico y no funcionó. No sé si me explico con esa pregunta. Sí, doctor, yo creo que quedó bastante clara su respuesta. Le voy a leer otra pregunta más, igual una nueva Sí. felicitación por la ponencia. Nos preguntan por cuánto tiempo utilizamos los triptanos y el tratamiento abortivo es de 3 a 5 días o lo podemos dar por más tiempo. Ah, correcto. Bueno, el tratamiento abortivo en sí, lo ideal sería utilizar específicamente en el momento del dolor y no pasar más allá del primer día del tratamiento. Es decir, los AINES los podemos usar a lo mejor durante todo el día sin ningún problema, a lo mejor paracetamol 1 gramo, si no mejor, a lo mejor en 1 hora repetir la dosis a 1 gramo y de ahí cada 6 horas. El ibuprofeno o cualquier AINE más o menos con la misma posología. Los triptanos tienen otra característica. Cada uno tiene un mecanismo de acción más rápido o más lento. De los más lentos son los más viejitos como el sumatriptán y el solmitriptán, que tardan alrededor de 30 a 45 minutos en hacer efecto. Los más rápidos, el eletriptán, el risatriptán, que duran entre 15 y 40 minutos en hacer efecto. Disculpen por la campana que se escucha afuera. No sé qué están haciendo. Bueno, eh, podemos repetir la dosis en media hora después de darle la primera dosis. Es decir, yo le doy o le indico, tome el solmitriptán cuando empiece el dolor. Espere media hora. Si en media hora no tenemos una reducción, y para eso hay que educar al paciente, a calificar el dolor. Si su dolor está en 10, le doy el solmitriptán y baja a 5, ya no sería necesario repetir la dosis. Pero si no baja a más de 5, es decir, de 6 para arriba, tenemos que repetir la dosis. La pastillita viene de 2.5, entonces repetimos dosis hasta dosis máxima de 10. Cada uno tiene como una posología.
Es importante que si se le quita el dolor en el primer día, no repetir a los siguientes días o evitar repetir a los siguientes días para que no vayamos a generar una dependencia del dolor. Si al siguiente día el paciente sigue molesto, a lo mejor en un dolor 4 de 10, 3 de 10, le podemos repetir la dosis, pero no extendernos más de 24 horas de tratamiento, ¿sí? Para evitar justamente el abuso del medicamento. No sé si respondí con la pregunta. Sí, doctor. Hay una pregunta más. Dice, ¿está indicado el uso de diazepam IV junto con ketorolaco y metoclopramida? Ok. Es muy frecuente, sí, que se utilice como este tipo de cóctel en las áreas de urgencias. El diazepam solamente está indicado cuando el paciente, aparte de su migraña o de su ataque migrañoso, llega con sintomatología de ansiedad o con una crisis ansiosa. Denme un segundo, creo que se apagaron los auriculares. Voy a dejar de compartir la pantalla. Ok. ¿Me siguen escuchando? Sí, doctor, sin problema, lo seguimos escuchando. Ah, bueno, parece que está bien. Si me dejan de escuchar, por favor, me avisan. Veo que también otra vez el video se trabó. Tengo yo muchos problemas con el Zoom. Parece que no es nada más la computadora. Ahora sí, ¿me puede repetir la pregunta, doctora? Discúlpeme. Mm. Sí, la pregunta dice, ¿está indicado el uso de diazepam IV junto con ketorolaco y metoclopramida? Ahora sí. Bueno, les decía que nada más es en situaciones de que el paciente tenga ansiedad. De lo contrario, no está indicado el diazepam, pero la combinación ketorolaco más metoclopramida sí está indicado. Es decir, que podemos usar un AINE más metoclopramida cuando el paciente tiene una cefalea migrañosa y pues se acompaña de náusea o vómito incoercible. Podemos usar diclofenaco IV, clonixilato de lisina o algún otro que tengamos por ahí, más la metoclopramida. El diazepam lo dejamos nada más cuando tengamos una situación de ansiedad. Nos vamos un poquito más por otro tipo de abortivos como el valproato semisódico en infusión, muy parecido a la dosis que les damos a los pacientes en estatus epiléptico. Ok, una pregunta más, doctor. Nos dicen por aquí que si podría recordar cuál es la asociación de la sed con la migraña y cuál es la temporalidad del uso de triptanos. Ok, la relación de la sed con la migraña es por la activación hipotalámica. El hipotálamo es la región del cerebro que se encarga de toda la activación autonómica. Entonces, y muchas funciones primitivas como la regulación osmolar. Si tenemos una activación hipotalámica, puede tener esa confusión de algunos síntomas primitivos como es la sed, como es el hambre, como son los antojos. Es decir, va relacionado directamente con la activación hipotalámica. En cuanto a temporalidad del uso de los triptanos, exactamente a qué va la pregunta, si a cuándo usarlos, a cuánto tiempo usarlos, a cada cuándo usarlos o más o menos a qué se refieren con temporalidad. Buenos días. Sí, ¿a cuánto tiempo está recomendado utilizarlos? Ya por la respuesta anterior mencionaba que no llevarlos a más de un día y entonces Ajá. me comentaba que podríamos repetirlo en 10 días si es que se volvió a presentar el cuadro. ¿Es correcto? Ah, sí, ya le entendí. Híjole. ¿Me siguen escuchando? Es que me voy a quitar los auriculares porque Sí, parece sí, que lo se escucho. apagaron. Sí, doctor, lo escuchamos sin problema.
¿Me siguen escuchando? Sí, doctor, sí lo escuchamos. Ok, ya. Disculpen todas las fallas técnicas. Cuando uno tiene tantas ganas de presentar algo, suceden cosas así. Bueno, los triptanos son una herramienta muy, muy importante para el tratamiento. Debemos evitar justamente que el paciente se vuelva dependiente ahora de triptanos. Entonces, lo ideal es evitar el uso de más de un evento por semana. ¿Sí? No es una recomendación internacional, son recomendaciones que llamamos off-label, que a lo mejor pequeños estudios dicen, bueno, si es una vez por semana, no pasa nada. Si lo llega a usar 2 veces por semana, tampoco lo vamos a satanizar. O sea, si un paciente tiene 3 eventos al mes y resultó que en esa semana le dio 2 veces el dolor, tampoco va a ser algo malo. Simplemente evitar que el paciente lo esté usando más de 2 veces, de una vez por semana constantemente, para justamente disminuir la probabilidad de una dependencia de medicamentos o de un abuso de medicamentos. No sé si le Gracias. respondí, doctora. Sí, gracias. Ok. Vamos a hacer otra pregunta. Menciona Bien. qué tanta eficacia tienen los bloqueadores de los canales de calcio como la flunaricina para tratamiento profiláctico. Ok, los inhibidores de los canales de calcio como flunaricina, sinaricina, que son los no dihidropiridínicos, tienen un nivel de eficacia no tan elevado, pero sí los podemos utilizar como segundas líneas de tratamiento y sí están dentro de algunas guías. Nada más, pues recordar que utilizarlos pues en pacientes específicos. Por ejemplo, si tenemos en comorbilidad vértigo o que tengamos auras de tipo vestibulares, pues sería un aliado muy importante en el profiláctico de la migraña, aunque su nivel de evidencia es muchísimo más bajo que los otros medicamentos como el valproato, como el topiramato, que son un nivel de evidencia 1A. La flunaricina no tiene un nivel de evidencia tan alto, aunque sí se puede utilizar. Y recordar que son medicamentos que no podemos utilizar más allá de 3 meses porque tiene una cantidad de efectos extrapiramidales muy altos. Después, sí he visto muchísimos pacientes con uso de sinaricina crónico que llegan con parkinsonismo. Entonces, son medicamentos que debemos recordar no usar más allá de 3 meses continuos para evitar justamente el desarrollo de síntomas extrapiramidales. Pero sí, podemos usarlos en comorbilidad con sintomatología vestibular. Una pregunta más. Dice, ¿desde qué edad podemos pensar el tratamiento que nos recomienda? Aquí, bueno, la misma persona menciona que ella supone que a partir de los 18 años. Ah, correcto. Bueno, el tratamiento profiláctico puede ser a cualquier edad. Nada más recordar, pues, que en pacientes pediátricos sí tenemos que hacer una investigación un poquito más amplia del por qué le duele la cabeza. No es lo mismo un adulto con una migraña clásica que un niño con una migraña que, aunque sea clásica, tenemos que investigar más allá, hacer estudios de imagen, etcétera. En un niño, a lo mejor 10, 11 años, que tenga migrañas constantes, migrañas 4 eventos al mes, 6 eventos al mes, le tenemos que iniciar un profiláctico pues de acuerdo a las características del paciente. Generalmente cuando tenemos migrañas con aura solemos usar anticonvulsivos como primera línea. En un niño a lo mejor no va a ser tan conveniente iniciar propranolol porque de por sí tienen tendencia a hipotensión. Entonces, si le damos propranolol, pues podemos provocarle un poquito de problema y sería un poquito más útil darles el tratamiento con anticonvulsivos. Podríamos usar topiramato, valproato y en dosis a lo mejor apropiadas para la edad, pero sí se puede usar desde niños hasta ya viejitos, porque si hay pacientes de 70 y tantos, 80 y tantos todavía con migraña. Y tengo
pacientes ya de 70 y tantos años con migrañas de difícil control también. Entonces, a la edad que se le presente. Nos preguntan, de los triptanos mencionados, ¿alguno considera de mayor eficacia o son de igual eficacia? Sí, los triptanos sí tienen diferente nivel de eficacia. El más viejito, que es el sumatriptán, y claro, cada uno tiene sus efectos adversos más frecuentes o menos frecuentes. El sumatriptán, que es el más viejito, pero digamos que el más barato, el más accesible, el Inmigran, tiene un efecto un poco más retardado, tarda alrededor de entre una hora y media en tener un efecto positivo sobre el evento de dolor de cabeza. El solmitriptán tiene una eficacia también alta, pero tarda mucho en hacer efecto. El risatriptán y el eletriptán tienen un efecto más rápido y con mayor probabilidad de resolución. Cada uno tiene su porcentaje, no es igual cada uno de ellos, pero en general todos están arriba del 50% de probabilidad de eficacia. Entonces podemos usar el que tengamos a la mano, el que el paciente pueda comprar siempre y cuando lo tolere. El sumatriptán, por ejemplo, genera mucha somnolencia, genera mucha náusea. Entonces también hay que valorar esto, aunque, bueno, en México ya no lo tenemos ahorita, pero antes teníamos sumatriptán parenteral subcutáneo. En pacientes que tengan, por ejemplo, náusea, vómito incoercible, pues sí les podíamos dar el sumatriptán parenteral. Entonces, todo depende de la accesibilidad del paciente hacia el triptano. No es lo mismo un sumatriptán, una cajita de 4 tabletas de 100 pesos, que un eletriptán de 700 pesos con 2 tabletitas. Entonces, va a ser dependiendo de la accesibilidad del paciente, de los efectos adversos que le provoque al paciente, pero todos tienen una eficacia arriba del 50%. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Igual hay nuevas felicitaciones por la excelente ponencia y nos preguntan cuál es su opinión en el uso de la fisioterapia como alternativa en el tratamiento de la migraña crónica. Ok, de la fisioterapia, fíjense que hay pacientes que a fuerza necesitamos esto y por eso hacía mucho énfasis en las comorbilidades y en los síntomas agregados del paciente. Va a haber muchos pacientes migraña más cervicalgia. Obviamente tenemos que descartar que no tengamos patología cervical como desencadenante de la migraña. A ver, que no tengamos secuelas de un esguince cervical, discopatía cervical, espondiloartropatía, etcétera. Pero cuando tengamos cervicalgia, la fisioterapia es sumamente importante en el paciente con migraña. Y si no lo mandamos a higiene de columna, a fisioterapia, el paciente no va a mejorar su migraña. Entonces, es importante reconocer los síntomas agregados de la migraña para poder cooperar en el tratamiento. Lo mismo va con los síntomas afectivos, los síntomas depresivos, los trastornos de ansiedad, los síntomas de cualquier otro tipo, porque si no tratamos las comorbilidades, tampoco vamos a mejorar. Entonces, el tratamiento con fisioterapia es también clave cuando se presenta el paciente con cervicalgia o tenemos agregado sintomatología de cualquier causa cervical. ¿Sí? Bueno, por cuestiones de tiempo vamos a dar nada más 2 preguntas más porque tenemos otra ponente en espera. Entonces Sí. viene una pregunta que dice, ¿el tratamiento con propranolol o topiramato sería permanente o en caso de pacientes con un periodo prolongado sin migraña puede suspenderlo? Qué bueno que me preguntan. Esto es una pregunta muy frecuente y que luego se nos pasa a especificar, como a mí exactamente. El tratamiento con cualquier profiláctico como propranolol, topiramato, valproato depende muchísimo del paciente. La meta del tratamiento es un mínimo de 6 meses. De ahí hacia adelante, puede ser 1 año, 2 años, 3 años, lo que tenga que ser.
siempre y cuando lo vamos a retirar cuando el paciente tenga acumulado más de 3 meses o 3 meses o más con un episodio de dolor de cabeza al mes y que pueda ser o que pueda resolver con un analgésico o con su abortivo habitual. Por ejemplo, nuestra paciente del caso clínico, nosotros le damos topiramato, imaginemos, y logramos que después de 6 meses de tratamiento tenga un evento al mes, pero que ese evento remita con una dosis única de solmitriptano. Entonces, cuando logramos que el paciente tenga 3 meses o más con ese control, es momento de intentar retirar el tratamiento profiláctico. Lo vamos retirando poco a poco. Si le estamos dando 25 miligramos de topiramato, le dejamos 12.5 por 2 semanas o por un tiempo razonable y retiramos. Y tenemos que seguirla todavía a la paciente. A lo mejor durante un mes no aumentaron tus dolores de cabeza, no, correcto. Entonces me buscas si aumentan tus dolores de cabeza. Si al paciente le vuelve a regresar el dolor de cabeza con la misma intensidad o con los mismos criterios para regresar el tratamiento, regresamos el mismo tratamiento profiláctico que teníamos previamente. Salvo que le hayamos generado un efecto adverso, cambiamos de tratamiento profiláctico. O si esta vez nuestro profiláctico ya no funcionó, cambiamos de tratamiento. Pero siempre es logrando 3 meses o más de una estabilidad en la enfermedad. Y eso le llamamos un evento de dolor de cabeza fácilmente controlable con algún abortivo. Y no sé si respondí la pregunta con esto. Sí, doctor, quedó bastante claro. Nada más la última pregunta. Sí. Para evitar el sobreuso de triptanos, ¿qué opción de tratamiento se pudiera manejar? Híjole, es bien difícil, justamente por eso va de la mano el tratamiento profiláctico y sí tenemos que ser muy insistentes con el paciente, no lo use más de una vez por semana. Al principio el paciente sufre porque quiere empastillarse, quiere meterse todos los medicamentos que existen. Hay que hacer un énfasis de evitar a toda costa el tratamiento excesivo, pero bueno, va a haber ocasiones que no lo vamos a poder evitar. El tratamiento profiláctico tiene la finalidad de evitar el sobreuso de triptanos. Cuando no tenemos de otra y el paciente, a pesar del tratamiento profiláctico, tiene muchos eventos de dolor, tal vez lo que podamos hacer, y esta es una recomendación off-label, como dicen, recomendación de expertos que viene por ahí en algunos articulillos sin algún nivel de evidencia, es triptanos y otro día alternado con algún AINE que en algún momento le haya ayudado al paciente. Si alguna vez le ayudó el ibuprofeno, bueno, un día triptano y al tercer día el ibuprofeno y después el triptano y luego otra vez ibuprofeno para tratar de evitar la dependencia de uno o de otro. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias por la ponencia. Le agradecemos sus respuestas, le agradecemos su participación y en nombre del Colegio de Médicos Especialistas y Residentes en Medicina Familiar, le otorgamos el siguiente reconocimiento al doctor Omar Alfredo Ramírez Tamayo por su excelente conferencia titulada Migraña, tratamiento y seguimiento en el primer nivel de atención, y migraña no es un simple dolor de cabeza. Entonces le haremos llegar este reconocimiento, doctor, y esperamos poder contar con su participación en futuras sesiones. Muchas gracias a ustedes, un honor estar con ustedes. Espero les haya sido de utilidad, aunque hable como loco. Y con muchísimo gusto estaré disponible para cuando se necesite alguna otra sesión.